Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar y la hora en la que nos vean. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de Catatumbo, con C de consulta popular, con C de constituyente. Y por supuesto, les damos las gracias a todos ustedes por su impresionante apoyo. Por supuesto que seguimos acá indignados con lo que se ha llamado el cartel de los medicamentos, esa actuación ruin, miserable, cobarde, incluso delincuencial, porque eso es un acto delincuencial lo que están haciendo. Y lo que pedimos, aparte de todas las reacciones que estamos viendo, entre las cuales tenemos acá la respuesta del Ministerio de Salud a ese comunicado de Audiofarma, la posición de esa derecha mezquina en Colombia, cuyo argumento ahora, en vez de maximizar lo que se vio y esa noticia que se confirmó que era, como le hemos dicho, un secreto, que todos hablábamos de eso y decíamos, los medicamentos los están escondiendo, eso es una jugada para hacerle daño al gobierno, para que no se apruebe la reforma, para echarle encima el pueblo al gobierno, y en esta ocasión obviamente representado por Gustavo Petro. Todo eso lo veníamos diciendo. Está la confirmación. Entonces a esta derecha se le hace fácil decir, no, es que Gustavo Petro no tiene capacidad y no tiene la autoridad para mandar a hacer un allanamiento. Que no tiene la competencia, sería la palabra, ¿no? Para mandar a llevar a cabo un allanamiento. Nosotros escuchamos las palabras. Y lo que dijo Gustavo Petro era que le decía, hay información de que están acaparando los medicamentos, que están acaparando la insulina, le doy la orden a la Supersalud y de paso le digo al ejército y a la policía que tienen que estar pendientes ante cualquier llamado. Eso fue lo que dijo. Él no dijo especialmente le ordeno al ejército, a la policía, hagan un allanamiento. Sin embargo, por ese lado se excusan, diciendo incluso también lo que hablamos en el video anterior, que esas eran acciones de Gustavo Petro, que todas esas filas a las madrugadas que se estaban presentando, la gente pidiendo medicamentos, que eso era por culpa de Gustavo Petro. Y en el video anterior, si no lo han visto, lo invito a que lo vean, pues ahí vimos un post que envió Juan David Pedraza del 2017, donde la gente estaba haciendo la fila, una señora desde la 1 de la mañana, con ese frío de Bogotá, con 76 años, ahí lo vimos, y muchos de nosotros hemos sido testigos, incluso nos ha tocado hacer esas filas. Es así, esto no es de ahora, pero por supuesto, y volvemos al papel aquí de los medios, esos medios mezquinos, medios que incluso le estaban haciendo un homenaje a las senadoras que hundieron la reforma, a la reforma laboral, que habían hundido ya la reforma a la salud y que habían anunciado que la volvían a hundir. Y allá, en esos medios, el papel de los medios en todo esto es increíble, y lo decimos a diario, lo decimos acá, lo dicen en otros medios, los medios basura, medios, mejor dicho. Y es la verdad, Paracol, todos esos medios son lo peor. Que también, o sea, es una de las cosas graves que le ha pasado en Colombia, la forma como a nosotros nos han engañado toda la vida. Eso no es de ahora, que ahora afortunadamente pues existen las redes, existen canales alternativos, existen mil formas de uno contrarrestar la información, pero antes, si no te ponías en la tarea, pues te comías lo que te mandaban todos esos medios y ahí, así crecimos, engañados toda la vida. Eso también, yo siempre haré énfasis en el papel que han jugado los medios en todo lo que ha ocurrido en esa historia oscura de Colombia, el papel que han tenido esos medios hegemónicos, esos medios del establecimiento, esos medios de la oligarquía, como se le quiera decir. Y continúan ahora ya descaradísimos, porque no importa. Ya no hay valor periodístico, ya no nada importa, es hacer el daño y defender los intereses de los dueños. Increíble, increíble. Y llevamos 900 y tantos días del gobierno del cambio y seguimos en lo mismo y en lo mismo. Entonces, de las reacciones que tenemos, como lo digo, traigo reacciones de Gustavo Petro, ha enviado más posts, más tweets. Y también lo que también hemos hablado, la respuesta
que le dio el Ministerio de Salud desmintiendo a Audiofarma con ese comunicado que envió. Y también tenemos un artículo que ha sacado RTBC Noticias que me parece bastante interesante, la posición de Carolina Corcho, que nos explica el problema de la escasez de medicamentos, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces me parece que es interesante lo que he planteado para que me acompañen y no se vayan y continúen aquí con nosotros para tocar esos temas. Y por supuesto, aquí en Colombia con C no pueden faltar las ñapitas. Así que comenzamos entonces con los últimos posts que ha enviado Gustavo Petro, que ha dado duro como debe ser. Lo primero es esta imagen, la prueba de la insulina, 113,000 dosis, unidades de insulina, increíble. Entonces, estas son las 113,000 dosis de insulina acaparadas en Audiofarma y descubiertas por mi gobierno. Sé a lo que me arriesgo cuando me acerco a gente muy favorecida en alguna justicia no independiente cuando hay gente con dinero. Pero debo decir la verdad, son unos cochinos asesinos. Gustavo Petro diciendo eso, y tiene toda la razón. Este acaparamiento arriesgando la vida de los enfermos de diabetes lo hacen porque en alianza con alguna prensa cuyos socios son los dueños también de negocios de la salud quieren hundir la reforma porque acaba con robos y negocios innecesarios que le quitan la salud al pueblo. Les dañamos el caminado. Los vampiros desaparecen si se exponen al sol y ya el pueblo puede tener la certeza que hay vampiros en el sistema de salud y son los que no quieren que pase la reforma de salud en el Congreso porque prefieren la codicia que la vida de la gente. ¡Hijos de puta! Y estamos hablando de miserablezas en esta vida, ¿no? Estamos hablando de ese acto miserable y decimos que se queda corto cualquier calificativo que le demos a esa acción de los gestores farmacéuticos de la EPS. Pero si estamos hablando de miserableza, tenemos que ir a la innombrable, porque la innombrable obviamente busca sacar provecho político de esto. Y como lo hemos visto, y como lo dijimos anteriormente, y como lo vimos también en el video anterior, muestra esta mujer unas filas de gente reclamando los medicamentos a horas de la madrugada. Algo que no es de ahora, algo que no es que estemos excusando, algo que por esas imágenes es que se necesita esa reforma de la salud en nuestro país. Las imágenes son estas que publica la innombrable. Usuarios de la 9 EPS en Cali durmieron en las afueras del dispensario de Disfarma en el norte de la ciudad. Llegaron desde anoche para esperar que esta mañana les asignen un turno para reclamar los medicamentos. Muchos son adultos mayores. Nosotros vimos esa imagen. Perdón, ustedes no lo estaban viendo. Perdón. Esta es la imagen que se publica y con la cual la innombrable quiere sacar beneficio político de todo esto, ¿no? Y dice, esto lo creó Petro y él es el responsable de que a los enfermos no les entreguen los medicamentos. Ahí está. Ahí están y ahí quedan evidenciados. Pues eso tuvo una respuesta. Le informa a la persona que gusta hacer noticias con la sangre humana que la nueva EPS no la creó este gobierno. Una periodista no debe mentir ante su público. Imagine qué pasaría si dirigiera al país. Que Dios nos libre. La nueva EPS la creó Vargas Lleras para que su familia la dirigiera y sus recursos fueran manejados privadamente cuando son públicos. Se endeudó en 5 billones que no pagaron en facturas y que no pagaron a clínicas y hospitales, que es los que sí atienden a los pacientes. Esperan que nosotros les paguemos las deudas que dejaron con los dineros del pueblo, pero mamola, que vendan sus clínicas privadas para pagar sus deudas. Por ahí escuchamos también incluso a Gustavo Petro diciendo que el gobierno se las compraba a precios razonables, pero que el gobierno se las compraba, pero que vendan, pero que no esperen entonces que el gobierno sea el que tenga que pagar las deudas. De ahí su crisis, porque no le pueden pagar a las gestoras farmacéuticas que también se desarrollaron con Vargas Lleras, que son un pequeño oligopolio privado y que tienen el poder de la vida y la muerte de los colombianos. Solo a gente como a usted se le ocurre poner en riesgo la vida en manos de un monopolio privado interesado en hacer negocios. Cobran el doble que valen los medicamentos. Es una carrera de vampiros.
por quedarse con los dineros de la salud de los colombianos. Nosotros intervenimos la nueva EPS y ya hemos logrado disminuir las quejas y está en pleno proceso de transformación. Una es bajar el costo de los medicamentos para que se compren a su precio real de mercado y no al doble, que es lo que quiere el oligopolio. Ordeñan, como han hecho las hidroeléctricas, al pueblo colombiano. ¿Ah? La nueva EPS fue manejada por presuntos delincuentes. Eso supongo, lo investigará bien la fiscalía. Pero los ladrones no solo roban, sino también los roban otros ladrones. Esa fue la respuesta a la innombrable. Y aquí también entonces la fiscalía. La fiscalía. Más cosas para la fiscalía. ¿Qué va a pasar entonces? Esto tiene que tener una investigación inmediata. No sé, crear grupo especial, no sé, pero esto no puede pasar y no se puede acumular y acumular y acumular las cosas y todos esperando que la fiscalía, pero pues acá seguiremos entonces esperando que se investigue, porque lo importante de todo esto es, aunque sospechamos quiénes están detrás de todo esto, pero queremos ver las cabezas visibles, no los segundos, no, queremos los que están arriba y los que están dando la orden, que los suponemos, pero queremos esa confirmación. Entonces se necesita es la investigación. ¿Y qué dice Audifarma? Porque también es bueno escuchar la otra parte, ¿no? Entonces hemos hablado de que ha emitido un comunicado, dice que Audifarma es una de las empresas líderes en la distribución de medicamentos en Colombia, ha salido al frente para aclarar los señalamientos sobre una supuesta acumulación de medicamentos en sus bodegas. Dice aquí, a ver, en un comunicado oficial la empresa explicó que opera con una bodega centralizada, desde la cual se despachan medicamentos a todo el país. Este centro logístico recibe y prepara productos diariamente, lo que hace que sea completamente normal que algunos medicamentos se encuentren en proceso de recepción o de despacho. 113,000 dosis, eso no pasa nada. Esta dinámica, según Audifarma, puede generar que en determinados momentos no haya existencias disponibles en algunas farmacias, lo que ha sido mal interpretado como una acumulación indebida. Oiga, pero si aquí están diciendo que esto es posible, que se presente que en determinados momentos no hayan existencias disponibles, hombre, algo está mal, ¿no? Algo está mal. Es que esto, como dijimos, esto no es el chocorramo, esto no es una gaseosa lo que se está repartiendo, entonces no pasa nada, si no, pues listo, ya yo paso la otra semana. No, y si se están acumulando en una cantidad de 113,000, oiga, ¿esto qué hace aquí? ¿No? ¿O es que somos muy atrevidos al decir y al preguntar, tenemos un acumulado y tenemos una logística supuesta, y si tengo yo un arrume acá y yo llego y, oiga, ¿qué pasa con todo esto? ¿Esto qué? Algo está fallando, ¿no? Entonces, no, lo fácil es decir y comunicados, y perdone, porque es mi opinión, un comunicado totalmente chimbo. Además, la compañía señaló que la situación se ha visto agravada por la cartera pendiente con gestores farmacéuticos, la cual, según la Asociación de Gestores Farmacéuticos, asciende actualmente a 4 billones de pesos. Este monto impago ha generado intermitencias en el abastecimiento. Este es otro de los argumentos y, por supuesto, qué triste, ¿no? Muchos defendiendo incluso a Audifarma. Porque ese post también que hablaba de que Gustavo Petro no tenía la competencia para decir y enviar y ordenar allanamientos, que en ningún momento lo ha hecho. Él dijo y denuncia lo que le ha llegado la información, y lo que todo mundo era un secreto a voces, era algo que estaba latente ahí. Dijo, y lo escuchamos en los patios en Norte de Santander, dice: Supersalud, hágame el favor que vea que están diciendo y se sabe y ha llegado información de que la insulina la están acaparando. Y le pido al ejército que si necesita la colaboración para hacer ese tipo de gestión, pues que para eso están, hombre, ¿de qué se trata lo que están buscando? ¿De qué se trata? Entonces, en vez de defender independientemente que sea en el gobierno de Petro, pero no, eso les queda grande decir, oiga, increíble, aparte de Petrita y de los de Petrista y de lo que sea, esto no se puede permitir. No, les importa 5 solamente por hacerle daño a Gustavo Petro. Y les importa 5 el país, y les importa 5 la situación y los temas de salud, que parece que es que fueran inmunes, que ojalá nunca les llegue a pasar algo de eso.
porque como son unos privilegiados que tienen su medicina prepagada y tienen no sé qué, y tienen no sé qué, son tan miserables que son capaces de ponerse a opinar sin ponerse en realidad en los pantalones de una persona normal, una persona corriente del pueblo. No, eso no, eso no. Entonces, el comunicado y el argumento de que no se les ha pagado tuvo una respuesta por parte del Ministerio de Salud. Comunicado, Ministerio de Salud aclara a la opinión pública que el gobierno ha girado más de 1.6 billones de pesos en los últimos 5 meses a las principales distribuidoras de medicamentos, incluyendo Cruz Verde, Audifarma, Disfarma y Gelfarma. Solo en marzo, estas empresas ya han recibido más de 238 mil millones de pesos, manteniendo el promedio mensual asignado. Y el comunicado que emite el Ministerio de Salud es el siguiente. Bogotá, 22 de marzo. Ante las preocupaciones sobre la disponibilidad de medicamentos en el país, el Ministerio de Salud y Protección Social aclara que el gobierno ha cumplido con los pagos para garantizar la entrega de los medicamentos, pero aún persisten fallas en la distribución debido a sobrecostos e intermediación en el sistema. En los últimos 5 meses, el gobierno ha girado más de 1.6 billones de pesos a las principales empresas encargadas de distribuir los medicamentos, entre ellas Cruz Verde, Audifarma, Disfarma y Gelfarma. Solo en lo que va de marzo, estas compañías ya han recibido más de 238 mil millones de pesos en línea con el promedio mensual que se les asigna. El argumento que la falta de pago es la causa del desabastecimiento es falso. El problema real está en 3 factores principales. Primero, la concentración del mercado en pocas empresas. 5 gestores farmacéuticos manejan el 80% del abastecimiento de medicamentos en el país. Ahí hay uno. Audifarma, Cruz Verde, Ético Serrano, Colsubsidio y Cafán. Segundo, precios inflados en la compra de medicamentos. Se han encontrado contratos donde los gestores farmacéuticos venden los medicamentos a la CPS con sobrecostos alarmantes. Por mencionar un ejemplo, en el caso del factor de crecimiento usado en pacientes con enfermedades graves, su precio real es de 1.500.000, pero se factura a 4.300.000 pesos, es decir, un 183% más. ¿Qué más dice el comunicado? Deudas con los laboratorios. A pesar de recibir los recursos del gobierno, algunos gestores farmacéuticos no han pagado a los laboratorios, lo que ha llevado a una reducción en la producción y entrega de medicamentos. Entonces, de este modo, el Ministerio de Salud y Protección Social intensifica las siguientes medidas para evitar que estas irregularidades afecten a los pacientes. Un monitoreo permanente gracias al seguimiento continuo. 4 de los 9 medicamentos en riesgo ya han sido reabastecidos. Una nueva herramienta de control. Ampliación del alcance de la herramienta MiPres, lo que permite capturar la información de prescripción y dispensación en tiempo real. Regulación de gestores farmacéuticos. Se trabaja en una norma para establecer requisitos financieros y operativos que garantice mayor transparencia en la gestión de medicamentos. Una producción nacional de medicamentos. Este punto me parece bastante importante. Se avanza en la fabricación local de fármacos estratégicos, reduciendo la dependencia de importaciones y asegurando el abastecimiento en el país. El gobierno ha cumplido con los pagos para garantizar la entrega de medicamentos, pero la intermediación y los sobrecostos están afectando a los pacientes. No podemos permitir que medicamentos esenciales se vendan con precios inflados y que los recursos no se usen de manera correcta. Por eso estamos reforzando la vigilancia, optimizando el monitoreo y avanzando en la producción nacional. Llamamos a los entes de control a actuar con firmeza para proteger el derecho a la salud de los colombianos, afirmó el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Este ministerio insta a la Contraloría General de la República, a la Defensoría, a las Personerías, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Superintendencia de Sociedades, al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, al INVIMA, además de otros organismos que tienen competencias de inspección, vigilancia y control, a realizar un trabajo articulado para garantizar el uso eficiente de los recursos de la salud, supervisar el financiamiento de estas empresas y garantizar el derecho de los colombianos a recibir sus medicamentos sin barreras ni sobrecostos injustificados. Colombia tiene quien la cuide. Bueno, dejamos ahí el comunicado que ha emitido y esa respuesta que le da el Ministerio de Salud de Colombia a Audifarma. Después de leer ese comunicado y
y nos habla, ¿no?, de la escasez de medicamentos, sobrecostos y tal. Pero, ¿por qué en sí se presenta esa escasez de medicamentos en Colombia? Y decimos en Colombia, pero eso también es un problema a nivel mundial. Pues lo dije cuando comenzamos el video, un artículo de RTBC donde cita a la doctora Carolina Corcho en una entrevista que concedió también a Señal Colombia. Pues la doctora Carolina, ¿quién mejor que ella para explicarnos qué es lo que pasa? ¿Por qué se presenta esta escasez de medicamentos no solo en Colombia, sino a nivel mundial? Me pareció bastante interesante y por eso pues pienso que queda bien en todo lo que quería transmitirle a ustedes por medio de este video. Entonces dice acá, nos vamos directamente a RTBC, esta parte del artículo: escasez de medicamentos, una perspectiva experta. La exministra de Salud, Carolina Corcho, se ha empeñado en divulgar la complejidad de la situación de abastecimiento en el mundo y los problemas estructurales que afectan al sistema de salud en Colombia, proponiendo desde su liderazgo en el sector reformas urgentes y necesarias para acabar con esta problemática. En una publicación para la revista Sur, la médica y politóloga señaló 4 problemas fundamentales que afectan la provisión de medicamentos en Colombia, entre los cuales se encuentran variables que no dependen precisamente del gobierno, pero que requieren medidas preventivas para evitar eventuales crisis dentro del esquema de atención en salud. He de hacer una corrección, pensaba que esto había sido tomado de la entrevista que concedió a Señal Colombia, y no, esto es de la revista Sur, donde ella escribe y donde aquí muchas veces también hemos leído sus artículos, así que hago entonces la corrección. La primera, entonces, la dependencia de las importaciones. La estructura del mercado farmacéutico en Colombia muestra una alta dependencia de insumos y productos importados. Esto desata una vulnerabilidad ante interrupciones internacionales, pues medicamentos esenciales dependen de la importación de componentes o del producto final. Así, cuando se producen crisis en los países proveedores, el efecto se siente en el territorio colombiano. Primer punto, ¿no? El desabastecimiento, escasez, es una situación recurrente, dado que depende de un mercado oligopólico de agentes privados que responden a la oferta y la demanda, con pobre o casi nulo reporte público sobre las transacciones que se llevan a cabo para comercializar y disponer de medicamentos, y sin que medie un principio de interés general y de salud pública, afirmó la exministra en su análisis. En un contexto de tensiones como el actual, hace necesario pensar en estrategias para proteger a Colombia de los factores que afectan el mercado internacional. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos han adoptado medidas para que los medicamentos sean parte fundamental de las estrategias de defensa nacional. Hace apenas unos días que en la Unión Europea los ministros de Sanidad de Bélgica, Chequia, Chipre, Estonia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Portugal, Eslovenia y España solicitaron que la ley de medicamentos críticos que se propondrá esta semana se integre a los esfuerzos más amplios de la Unión Europea en materia de autonomía estratégica y seguridad, buscando que estos recursos queden amparados por la financiación de la defensa. En Estados Unidos, la Ley de Producción para la Defensa ha sido una herramienta clave para proteger los sectores estratégicos, incluyendo la cadena de suministro farmacéutico. Esta legislación permite al gobierno federal mapear las cadenas críticas de la producción, identificar vulnerabilidades y destinar inversiones para fortalecer esa capacidad nacional de fabricación de medicamentos y suministros esenciales. Además, faculta a la administración para emitir contratos prioritarios que obligan a los proveedores a garantizar el abastecimiento del Estado en situaciones de emergencia. Segundo punto que analiza Carolina Corcho: auditoría imperceptible a los recursos de la salud. También afirmó Carolina que las causas del desabastecimiento, escasez, son diversas y las soluciones son múltiples. Casi que se tiene que estudiar caso por caso cada principio activo que escasea para dar una solución precisa.
como es el caso de los medicamentos genéricos, que pueden reemplazar ciertas marcas prescritas, los que son retirados del mercado por razones de vigilancia médica o los que son de bajo costo y no se producen en la industria por su baja rentabilidad. En Colombia se identificó que había escasez de medicamentos dentro de la cadena de suministros del sistema de salud, pero estos no escaseaban en el canal comercial de las droguerías y sitios de venta, afirmó la psiquiatra, resaltando que el problema en el país tiene un importante componente regulatorio, pues la cadena de producción y suministros se financian con recursos públicos que no surten ningún proceso de auditoría, lo de siempre. Lo que se ha instalado entonces es una maraña de contratos desconocidos por el país ante la ausencia de un sistema de información público que permita anticipar el flujo de recursos y, por tanto, identificar la cadena de suministros que posibilite la notificación oportuna de la escasez de medicamentos. Esto es uno de los temas que precisamente pretende resolver la reforma a la salud. Una débil soberanía sanitaria, lo define como el tercer punto. En Colombia, la falta de un marco normativo fuerte deja expuesta la seguridad sanitaria del país ante crisis globales o interrupciones en la cadena de suministros. La alta dependencia de insumos importados y la falta de incentivos para la producción local han generado vulnerabilidades que se han hecho evidentes de manera paulatina. Y miren esto. Implementar medidas que fortalezcan la industria farmacéutica nacional. Esto permitiría garantizar el acceso a medicamentos esenciales en emergencia, a reducir la dependencia de mercados externos y promover la soberanía sanitaria. En un contexto de cambios en la geopolítica global y riesgos en el suministro de insumos críticos, contar con una política de protección y fomento a la producción farmacéutica no es solo una necesidad, sino una prioridad estratégica. Y es que no nos vayamos muy lejos. Vean nomás lo que pasó en el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Cómo a nivel mundial los insumos para la producción de los alimentos subieron, y eso qué hizo, pues que los precios se dispararan en todo el mundo. Entonces lo que se habla acá de tener esa dependencia de mercados extranjeros me parece muy bien, por supuesto, y que viva la producción nacional de farmacéuticos, por favor, eso es lo que hay. Entonces se requiere también las universidades para la creación de estudiantes que quieran participar y, ¿por qué no?, capacitarse en este mundo de la creación de medicinas y de farmacéuticos. Bueno, no sé cómo sea el proceso, pero que se genere y que se llame al estudiantado, a los jóvenes, para que participen y estudien todo este tema, para que en Colombia pueda haber una producción de medicamentos. No es algo descabellado, no es comunismo ni nada lo que quieran decir. Es importante tener esa soberanía. Vean que en cualquier momento se arma la de Cristo con todo esto que está el mundo como está. Y allá quedamos, entonces queda Colombia sin poder y sin tener abastecimiento de medicamentos. Entonces, importante lo que se dice acá, lo que se apunta, el análisis que hace Carolina para también desvirtuar todos esos rumores y todos esos rumores, más que rumores, todas esas fake news que están lanzando y diciendo que es por culpa del gobierno Petro que tiene el desabastecimiento a nivel nacional de medicamentos y que el gobierno Petro está destruyendo y está matando a la gente. Es que eso no puede ser, eso no se puede permitir y tienen que tomarse acciones legales. De verdad es que me enerva, de verdad, todo este tema y la manera tan folclórica como van soltando en cualquier medio que es por culpa de Petro y ya, listo. No. En esto existe un proyecto de la Universidad de Antioquia con el Ministerio de Salud y Protección Social para la producción de medicamentos desabastecidos. Se identificaron dentro del mapeo que ha realizado el INVIMA medicamentos que pueden producirse como la clozapina, el levomepromacina, aloperidol, que son antisépticos ampliamente utilizados en el ejercicio de la psiquiatría, aseguró la exministra Carolina Corcho, destacando que el dicho acuerdo permitiría producir medicamentos para enfermedades desatendidas como la leishmaniasis, que para el contexto nacional se consideran estratégicos. Yo recuerdo que estos temas se tocaron mucho en campaña y a veces cuando el tema del San Juancho, del San Juan de Dios, el hospital en Bogotá, en las columnas de Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, en ese espacio que había en pandemia de los Gustavos, pues ahí se hablaba precisamente de este tema, ¿no? De la producción de los medicamentos a nivel nacional. Y vea,
dicho y hecho, es que es algo que se debe hacer. La orden estaba dada desde un principio, incluso recuerdo que hablaba de drogas la rebaja, que se podía empezar a realizar ahí algo referente a la fabricación de los medicamentos. Vemos también entonces que las universidades ya se están preparando para esto, como en el caso que dice aquí, la Universidad de Antioquia. Entonces debe haber un movimiento universitario también gigante junto con el ministerio para que se realicen esas facultades de producción de medicamentos desabastecidos. No sé si sea una facultad, no sé, pero que las universidades, que los estudiantes pues tengan la oportunidad también de participar y de colaborar con ese abastecimiento y con esa soberanía farmacéutica, que es algo importante que se debe tener en un país. Es que vean, hasta ni eso, ni eso, ni eso. Entonces, pues muy bueno, muy bueno. Continuamos entonces las medidas de integración regional para negociar. Eso lo pone como cuarto punto. El gobierno colombiano ha impulsado la integración regional en búsqueda de crear una agencia regulatoria regional a nivel de Latinoamérica, buscando que la negociación con la industria farmacéutica se dé en un bloque fortalecido en representación de la salud pública y el interés general. Este proyecto cuenta hasta ahora con la participación de México y Cuba, pero se espera que la voluntad política de los gobiernos en el continente les permita anticipar escenarios que podrían considerarse catastróficos, algo que ya se vio con la pandemia del COVID-19. Efectivamente, países poderosos acapararon todas las dosis de vacunas, de mascarillas, de los guantes, bueno, en fin, de todo lo que se presentó y todos los elementos necesarios para combatir ese COVID-19, y vimos que los países poderosos, listo, venga para acá, y los demás, pues que ladren. Así se dio y vimos unas cosas que el COVID puso al descubierto también bastante de eso. Entonces, otro punto más para esa soberanía farmacéutica que debemos tener en Colombia. ¿Y por qué en Colombia no vamos a ser capaces? Claro que somos capaces, por supuesto, faltaba más. Aunque las interrupciones en la cadena de suministro, la dependencia de insumos extranjeros son fenómenos que afectan al mundo entero, la situación en Colombia se agrava por la falta de un esquema regulatorio que permita monitorear la destinación de los recursos públicos, los aportes que vienen directamente del bolsillo de los contribuyentes. No hay auditorías, como pasa con la CPS, y hagan lo que se les dé la gana con la plata, jueguen con la salud de los colombianos, que plata es plata. Gustavo Petro ha dicho que se implementarán medidas pertinentes que se permite la ley para resolver problemas que afectan la salud y la vida de millones de personas. Se espera que el sector privado, que ha tenido la facultad de administrar los recursos públicos desde hace más de 30 años, asuma su responsabilidad y contribuya con capacidades a la propuesta del mandatario. Por supuesto, hablamos del tema de la logística, ¿no? Porque según ese comunicado, y perdónenme ustedes la palabra, un comunicado chimbo, vimos entonces, no, pero es que las cantidades son 113,000 dosis. Eso no son 5 cajas. Y aparte, pues, los otros medicamentos. Entonces hay problemas graves de logística. Se dice que se van a hacer un control y un monitoreo de estos gestores farmacéuticos. Pues uno de esos, obviamente, me imagino que será la cuestión logística y la distribución de todos esos productos. Y si se está fallando, pues, mijo, no sirve. La creación de más gestores farmacéuticos, no uno ni dos. Vea que Gustavo Petro habló de 472, era la postal de antes, ¿no? Entonces, manos a la obra, y ya pues el anuncio está hecho por parte de nuestro presidente. Entonces, pues, vamos a ver, pero seguimos realmente indignados. Y lo que tiene que ocurrir en todo esto es, pues obviamente, siempre tiene que tocar un tono político, ¿no? Pero acá, independientemente de partidos y todo, lo que se está haciendo es una canallada terrible, una canallada total. Eso no puede ser. Y eso, perdóneme que le diga, y los que apoyan a esa gente son cómplices. En el sentido, claro que sí, porque aún viendo lo que está ocurriendo, ahí viendo las imágenes, son tan mezquinos y tan miserables, y decir que es que el gobierno tenía guardadas las medicinas y que ante la presión mediática entonces les tocó salir y montar el paripé del allanamiento. Eso es el argumento de la gente. Y sé que, bueno, de esa gente, ¿no? Obviamente no nuestra parte, pero esa gente se quedan con eso y no ven más allá, todo por el odio a Petro, porque por el odio a Petro han tumbado, han hecho. Vean en el video anterior, ese post de doña Ligia,
el metro de Bogotá por el odio a Petro, las reformas y de todo por el otro odio a Petro, la ley de financiamiento por el odio a Petro, sin importarles realmente lo que es lo que está pasando en el país. Y votan esa ley de financiamiento y después están ladrando porque no llegan los recursos para sus vías 4G, para sus autopistas y para todo el desarrollo que según ellos implica para las regiones, para sus regiones. Ahí sí están ladrando y están diciendo gobierno indolente. Pero antesito estaban haciendo así cuando unieron la ley de financiamiento. Entonces, ¿de qué me hablas, viejo? ¿De qué es lo que me hablas? Bueno, he hablado bastante, creo que ya es suficiente, no he visto, pues eso era lo que traía preparado para ustedes, pero por supuesto aquí tenemos ñapitas. Aquí, a ver si Gustavo Petro ha posteado algo más. No, por acá dice, reposteó Gustavo Petro algo que también todos sabemos, lo de las EPS no es de ahora. ¿Cuántas EPS se crearon y cuántas EPS existen actualmente? Y no pasa nada. Y tenemos que continuar con ese sistema de salud que existe en Colombia, que es perfecto. Por ahí vi una postal ahora, un tweet, que parecía que Colombia antes de que llegara Gustavo Petro, eso era una Suiza, ¿no? Eso pintaba maripositas y todo perfecto. ¿Ah? ¿Ah? No, no, no. ¿Y todo por qué? Porque ni siquiera les da para racionar o para echar unos meses atrás, unos años atrás y decir, oiga, ¿cómo estábamos? ¿Y cómo es esto? Y si este presidente está diciendo esto, oiga, ¿por qué no por lo menos miramos a ver, oiga, si es verdad lo que dice no digo el calificativo porque es verdad, no debemos decirlo, pero este presidente que tenemos, porque no son capaces, no son capaces. Y volvemos, el tema de la participación de los medios. Yo por aquí había visto un post también del propio Gustavo Petro. Espere, porque ahora viendo esto se me ha escapado y no lo había. A ver, era ¿dónde está? Era este. Ya saben, antes de pasar a las ñapitas, ya saben, están advertidos, la prensa les dice lo contrario. Por solidaridad de sus dueños con los negociantes, vampiros de la salud, son socios en muchas empresas poderosas. Pero no hay escasez de medicamentos, es un plan pérfido y asesino para acaparar medicamentos, diciendo que ese es el efecto de la reforma a la salud que el Congreso ni piensa aprobar. Porque los vampiros saben que hay sangre fresca que se deja comprar en la Comisión Séptima del Senado. Por eso tenían escondidas en sus bodegas 113,000 dosis de insulina escondidas en la bodega de Audifarma. Lo hacen para que no disminuyan los negocios en la salud y entonces así no dejan que haya más salud para el pueblo. No están por la salud de la gente, sino por ganarse un billete largo del dinero del pueblo. Son verdaderos vampiros asesinos que por codicia dejan morir a los pacientes, tal como sucedió con miles de viejos y viejas que murieron en los ancianatos privatizados vueltos negocios en la Madrid, dirigida por la extrema derecha. Y estas palabras, a ver. Buenas noches, quería agradecerle, presidente Petro, por su gestión acompañado de la Supersalud con nosotras las madres de pacientes de alto costo, enfermedades huérfanas. También quería hacerle una solicitud para eliminar los gestores que nos están colocando muchas barreras a nosotros los pacientes de alto costo, de enfermedades huérfanas, y queremos que se dé la reforma para conveniencia del pueblo, que piensen en el pueblo, de la gente más desfavorecida de Colombia. Muy claro el mensaje y está claro que estos miserables no piensan en el pueblo, lo que menos les importa es el pueblo. Así que ese post no podía dejarlo de pasar y ese mensaje, por supuesto, un paréntesis, ¿no? Vampiros, varias veces ha utilizado esa palabra, ¿no? Vampiros, y es lo que son, vampiros chupasangre del pueblo, del Estado, mamándose de la teta del Estado, mamando de la teta toda la vida, vampiros chupasangres. Listo, ahora sí, entramos a las ñapitas, aquí en Colombia con C, por supuesto, ñapitas, el vendaje, el bonus track. Como es particular y siempre en todos nuestros videos usted encuentra un poquito de más.
más de lo que ve normalmente en la miniatura. Miguel Ángel del Río, algo que también estábamos atentos de muchas cosas que tenemos, que estamos aquí pendientes. Estamos también atentos al post de Gustavo Petro, a ver el que le iba a dirigir a Germán Vargas Lleras con el tema de la rectificación. Vamos a esperarlo también, ahorita le echamos una ojeadita a ver si de pronto lo ha posteado ya y nos queda perfecto en este video. Miguel Ángel del Río entonces dice que con ocasión a denuncia interpuesta por este abogado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abre indagación y cita a la senadora Paloma Valencia para diligencia con ocasión a los graves señalamientos en contra de la médica Deyanira Gómez. Miguel Ángel del Río lo había anunciado, ahí está el documento donde respalda esa denuncia interpuesta por Miguel Ángel del Río, así que la Corte abre indagación. Muy bien por Miguel Ángel. ¿Qué más tenemos aquí? La otra ñapita era esta. Me voy de una vez para la cuenta de Gustavo Petro. Venga, nos vamos de una vez para la cuenta. No, todavía no hay nada posteado. La otra ñapita, y ya para rematar este video, es esto que estamos hablando, ¿no? Que ya se está creando y ese movimiento de consulta popular. Vimos en el video anterior a Wilson Arias, que estaba en Santander de Quilichao. También vimos a Mafe Carrascal, que estaba en el barrio de La Candelaria, que hoy tenían una cita en el barrio Bosa, en Bogotá. Esos comités por la consulta popular, esos comités que van a promover el sí en esta consulta, por supuesto. Y Wilson Arias también lo tenemos acá, que después de que lo vimos en Santander de Quilichao, pues publica un post en Cali, en la tarde de ayer, con Alfredo Mondragón impulsando la consulta popular en Santiago de Cali, entre obreros, turistas, transeúntes, juventud, que departía en el Boulevard del Río. Vamos que vamos por la consulta popular. Vea lo que hacía. Y los perritos no pueden faltar. Les decía entonces, vemos a Wilson Arias, Alfredo Mondragón en esos comités por el sí, esa pedagogía que se tiene que hacer inmediatamente, eso tiene que empezar ya. Recordemos que se necesita un censo más o menos de 13 millones, casi 14 millones de personas, que la mitad más uno de ese censo electoral, de esos 14 millones de personas, tienen que votar afirmativamente para que la consulta popular pase y sea una realidad. Sin embargo, pues estamos esperando también la decisión del Congreso, porque eso es otro punto, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados y hacer lo que están haciendo ahí, que vemos al senador Wilson Arias con el representante Alfredo Mondragón. Es algo que todos tenemos que hacer, es algo que tenemos que hacer a nuestro modo, de nuestra forma, con el vecino, con el amigo, en la tienda, en todos esos puntos de cotorreo que muchas veces se arman, y que esos debates que se ven en las tiendas, y que, cómo extraña uno eso por acá, pues se ve a su forma, pero pues extraña uno los debates, por lo menos allá en Bucaramanga, donde me estaba quedando, los debates que se realizaban ahí en la tienda, y había gente afín al uribismo, y había un señor, por ejemplo, que era sindicalista de la UIS, y él decía, a mi tío no me lo toquen. Mi tío era Gustavo Petro. Genial, en esa época decembrina, pues se borra un poco, ¿no? Aunque no tan totalmente. Entonces veías tú algo particular, que era ver compartir a las personas afines al uribismo. Incluso la persona que me alquiló el apartamento, yo después me enteré, y Ave María, tremendo uribista, y el tipo, pues yo ahí en el apartamento haciendo el video, y pues obviamente los vecinos escuchan, Petro, y tipo, pero bueno, como dicen, no, plata es plata, ahí estaba pagando por estar ahí, y Ave María, el negocito de Booking. Él fue uno, precisamente, de lo que yo denuncié hace muchos videos, hace tiempito ya, que estaba pasando con Booking en Colombia, y era el tema de que llegabas tú, alquilabas el apartamento por tantos días, entonces habías acordado un precio, pero después llegabas y decía, no, es que eso tiene unos impuestos, y los impuestos, ¿cómo así que los impuestos? Entonces usted me va a dar factura de esos impuestos, y está declarando, me imagino, los impuestos, ¿no? Entonces ahí ya como que, ¡hey!, se frena. Esa denuncia la hice porque es una práctica que se está haciendo, y están dándole por la cabeza a la gente también con el tema del alquiler de los apartamentos, y ese negocio de Booking y de Airbnb, que lo digo como usuario, ¿no? Porque terminé usando esos servicios allá en Colombia,
pero están acabando con los barrios, y aquí en España hay una problemática gigante con ese tema, porque la gente incluso está sacando a las personas que tienen en arriendo, que tienen en alquiler, las sacan de los apartamentos porque les es más rentable alquilar los apartamentos por días, por un tiempo, ganarse su billete y no declarar. Aquí también lo hacen, aquí también hay formas, claro que aquí, donde Hacienda pille, Dios, es tremendo. El eslogan es Hacienda somos todos. Sí, entonces, pues muy bien, esto que está haciendo esos comités por el sí, como lo digo, debemos hacerlo cada uno a nuestra forma, a nuestro modo, con el amigo, con el vecino, por el WhatsApp, por donde creamos que es conveniente y que es necesario, pero tenemos que ser parte de esa pedagogía que se debe realizar tanto en Colombia como fuera de Colombia, porque recordemos que nosotros acá afuera también, los que estamos fuera, también participamos de esa consulta popular. Por supuesto, tenemos derecho a participar y a opinar. Entonces aquí también hay que mover mucho. 8 millones de colombianos estamos fuera del país y aquí en España hay una buena cantidad. Así que vamos a ver cómo le hacemos también a todo esto. Bueno, llegamos así al final de este contenido, sábado. Hoy a ver qué vemos otra vez. Gustavo Petro, la cuenta. Yo siempre estoy entrando porque es que en un segundo pasan cosas impresionantes. Algún post de Gustavo Petro y eso se revuelca todo ese uribismo y toda esa derecha en Colombia. Nos vemos entonces en la próxima. Ustedes allá en Colombia están de puente, pues feliz puente, pásenla rico, pásenla sabroso, ojalá en familia. Y si no es posible en familia, pues con los amigos, con los seres queridos, y si tampoco se puede, pues en medio de esa soledad que nos llenemos de fuerza, de fortaleza para seguir adelante y seguir luchando por nuestro país, por nuestros derechos, por nuestra dignidad. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia, como te extraño Colombia, y miles de bendiciones para todos. Gracias.